Muy buenas mis queridos amigos, les habla el Raf Uri David de la comunidad Conociendo a mi Creador. Estamos hablando esta semana del Sefer Vaikra, un libro nuevo, el tercero de todos los libros de la Torá. Prácticamente Vaikra significa como acercarse a nuestro Creador. Hay una historia en el Sefer Hasidut que dice de la siguiente manera: una vez en la víspera del Año Nuevo, mientras Rabbi Nahum de Chernobyl estaba recitando con gran fervor en la casa de oración la plegaria de la tarde, su nieto político Rabbi Shalom, que solía decir esa plegaria junto a su pupitre, al pupitre del lector, de repente sintió un decaimiento de su ánimo. Todos alrededor de él estaban orando con gran concentración, pero necesitó reunir todas sus fuerzas para poder tan solo decir una palabra detrás de la otra y captar el simple significado de cada palabra. Después Rabbi Nahum le dijo: hijo mío, ¿cómo tu oración tomó hoy el cielo por asalto? Elevó a millares de almas desterradas. Amigos queridos, hace falta fuerza nuestra. En la medida de que nosotros sintamos decaimiento, que ya hay desánimo, que no hay fuerza, es cuando más debemos respirar, tomar fuerzas y seguir adelante, porque cuando hay decaimiento es cuando viene la bendición al mundo. Baruch Hashem. Entonces necesitamos gente que sea fuerte, que se levante, que tome aire nuevo y que continúe el camino que ha sido trazado por nuestro Creador, sin dejar que el decaimiento lo tumbe y pierda la bendición del cielo. Baruch Hashem. Dicen nuestros sabios en el Sefer Vaikra 1.1, y él llamó a Moshe y el Eterno le habló desde la tienda del encuentro para decir. Dicen los sabios en el Tratado de Tanjumá 96.14 que los más pequeños comienzan sus estudios de la Torá con la Parashá Vaikra. Los niños pequeños en Israel comienzan sus estudios leyendo la Parashá Vaikra, que trata sobre ¿qué? Sobre los sacrificios. Fija las leyes de Kashrut, de los alimentos, nos ordena cuidar el séptimo año de Shemitah y otras misvot también que están representadas en el libro de Vaikra. Pero ¿qué nos exigen todas estas misvot, todos estos mandamientos? Nos exigen sacrificios de nuestras necesidades personales. Anteponer las necesidades de nuestro prójimo, de la Santa Torá, antes que el nuestro propio. Baruch Hashem. Entonces, la palabra sacrificio alude a esto, porque es que hay que hacer un sacrificio para nosotros poder continuar y cumplir la voluntad de nuestro Creador. Cuando la persona debe entregar dinero, Baruch Hashem, al llevar una ofrenda, debe tener la mejor actitud y no decaer. En el caso del degollamiento en Vaikra, que se hacía el sacrificio del animal, era necesario invertir dinero para comprar el animal y además la persona debía confesar su pecado al apoyarse sobre el animal antes de que éste fuera sacrificado. La misvá de Shemitah también exige un enorme sacrificio, ya que las personas deben dejar su campo abandonado y permitir que otro entre a él y tome todo lo que desee del campo. Baruch Hashem. Entonces sabemos que existe nuestro Creador que dejó para los pobres una parte de nuestro campo para que ellos consumieran de ellos. Es difícil para una persona que tiene una propiedad ceder la otra.
Baruch Hashem. Entonces, esto requiere sacrificio, ya que la persona debe dejar su campo abandonado. Para poder hacerlo, es necesario tener una enorme confianza, una enorme bitajón a nuestro Creador, en nuestro Dios. Y saber que así como Él le brindó alimento durante todos estos años, también lo hará durante el 7º año. Baruch Hashem. Entonces, la palabra Vaikra, que yo la traduzco no como llamó, sino como un acercamiento a nuestro Creador respecto a lo que significa verdaderamente la parashá Vaikra, dice que es una exposición de los korbanot, de los sacrificios. Y cuando hablamos de korban, hablamos de la palabra karov, que significa acercamiento, acercarse. Debido a que nosotros no tenemos un mishkan hoy en día, un tabernáculo o un lugar, un templo esculpido, es difícil nosotros relacionarnos con el concepto de korbanot o de korban. Si bien puede parecer que los sacrificios involucrados son crueldad para los animales, los cabalistas, el misticismo hebreo explican que los animales en realidad se alineaban para ser sacrificados. ¿Por qué? Porque sabían que este proceso era parte de un tikkun, de una corrección. La raíz de la palabra korban en realidad significa acercarse, Baruch Hashem. De este modo, cuando nosotros hacíamos ofrenda, la ofrenda misma era vista como una manera de acercamiento a nuestro Creador. Efectivamente, el Santo Zohar dice que las ofrendas eran realizadas para acercarse a las sefirot, para que formaran una unidad perfecta y despertaran finalmente lo que nosotros queremos, la misericordia divina. Entonces, en lugar de juicio, nosotros despertábamos el amor de Hashem. Actualmente muchos de nuestros sacrificios hoy ya no son de animales, sino sacrificios internos, sacrificios de nuestra propia vida diaria, donde nosotros tenemos que anteponer nuestros deseos físicos y animales ante los deseos espirituales de la Santa Torah. Entonces, nosotros debemos superar estos obstáculos diarios de nuestra vida o dificultades en nombre de otras personas. Sabemos que este capítulo trae energías buenas y trae proximidad a la luz de nuestro Creador. Cuando Moshe bajó con las tablas, en hebreo, Harut, que estaban escritas, pero nuestros sabios dicen, no leas Harut, lee Herut, porque Herut es libertad, Baruch Hashem, un pensamiento libre. Para tener un pensamiento libre, mi querido amigo, hay que dejar de estar esclavizado por la influencia de todo lo que nosotros absorbimos del pecado primero, Baruch Hashem, donde se desprende toda la maldad en el mundo, el deseo de recibir para nosotros mismos. Cuando nosotros paramos el deseo de recibir para nosotros mismos, empezamos a vivir para la unidad del mundo y empezamos a vivir para nuestro Creador. Entonces, las primeras tablas se rompieron por el Egel, el becerro de oro. Egel era Ain Hará, Gilui Alayot y Lashon Hará. Egel, Baruch Hashem, mal de ojo, relaciones prohibidas y mal hablar. Desde que nosotros ahora tenemos las segundas tablas, no hay Herut, no hay libertad. Leemos Harut, algo que está escrito, pero tenemos que llevarla a Herut para ser libres. Entonces tenemos que reconstruir las tablas primeras que destruyó Moshe Rabenu,
que era la decodificación de la Santa Torá. Debemos llevar lo escrito a lo espiritual. Debemos dejar nuestra fisicalidad, nuestros sentimientos, todo lo que nosotros sentimos o queremos, para poder menguar el deseo, el pan de la vergüenza, que es el deseo de recibir para nosotros mismos, y empezar a convertirnos nosotros en emisarios de la voluntad divina, que Él es dador por excelencia, misericordioso por excelencia. No tapa ningún bien sobre la humanidad. El Pirkei Avot en el capítulo 3, versículo 15 dice: el Creador juzgó al mundo con misericordia divina. De modo que la misericordia divina está en nuestro mundo. Pero entonces, ¿por qué tenemos guerras? Entonces, ¿por qué tenemos hambre? Entonces, ¿por qué no tenemos paz? Entonces, ¿por qué hay odio? Entonces, ¿por qué hay contienda? Entonces, ¿por qué hay pelea? Entonces, ¿por qué hay escasez? Porque simplemente nosotros mismos cambiamos el color de la luz de nuestro Creador. La luz llega con un solo color a este mundo, que es la misericordia divina, pero nosotros con nuestros actos transformamos esa luz, transformamos la misericordia en lo que nosotros hacemos. Baruch Hashem. Entonces, no le echemos la culpa a nuestro Creador, porque Él es misericordioso, sino que empieza a trabajar en tus midot, empieza a trabajar en tus cualidades, empieza a trabajar en corregir tu vida para que puedas acercarte a tu Creador y elevar todo lo que está a tu lado. Hasta pronto, mis queridos amigos. Les habló el Raf Uri David de la comunidad Conociendo a mi Creador.